Esta es N Grande de Honduras. Atención, mucha atención, auditorio de la Voz de Honduras. HRN, la primera emisora del país, está en la capacidad de informar que Mario y Mary Ferrari han sido asesinados. El secuestro se dio en horas de la noche. El matrimonio Ferrari llegaba a casa en la colonia Las Colinas a bordo de su automóvil cuando fueron interceptados por elementos armados que los obligaron a abordar otro vehículo para luego perderse con un rumbo desconocido. Se detectan los primeros movimientos y casos. Realmente no era tan importante hasta que se da el asesinato de un matrimonio conocido en Honduras, que eran los Ferrari, y hasta ese momento es que se escucha hablar de la cocaína. Entonces, ya desde entonces nosotros empezamos a determinar cuál era su impacto, cuáles eran sus consecuencias, ya eran miembros de las Fuerzas Armadas, y empezamos a analizar el caso y a estudiarlo. De acuerdo a los antecedentes y de acuerdo a las crónicas y de acuerdo a los medios periodísticos y analistas de la época, se supone que ahí empieza el sistema, pero hay que aclararlo que en ese momento no eran grandes cantidades. Lo que se trasladaba en aquel entonces, en aquel momento, eran pequeñas cantidades que salían de Colombia. Incluso de la mayoría de los países suramericanos no existía todavía, no había esa influencia de la producción de la coca, pero sí por lo menos en Colombia. Entonces se dan los primeros pasos de Colombia y empieza a salir la droga a través vía terrestre, a través del transporte, a través de aviones. Todavía no existía el transporte de droga vía marítima, pero sí generalmente vía transporte terrestre, la movían en lancha pequeña hacia Panamá y de Panamá salía por vía terrestre y se utilizaban. Era una época donde empezaron a utilizarse las famosas mulas, que eran que traían en cargas de 2 kilos, 3 kilos, 4 kilos. Ese era el movimiento común en los años 70. No existían aquellos cargamentos tan fastuosos como los que se ven hoy en día. Con el asesinato de los esposos Mario y Mary Ferrari, Honduras ya se ubicaba como un punto estratégico para el tráfico de drogas desde países de Sudamérica, bajo la complicidad de militares hondureños, quienes comenzaban a vincularse con el trasiego de sustancias prohibidas. Es un caso que además coincide con un cambio dentro de las estructuras de mando de las Fuerzas Armadas y del país, del gobierno de López Arellano al gobierno de Melgar Castro. Entonces, y que hay repercusiones alrededor de eso también. A bombshell of a story at the White House today. 2 administration officials out. The revelation that the Iran arms deal helped funnel secret millions through Swiss banks to the Nicaraguan Contras. This may have been illegal. President Reagan says he was not informed. If we don't want to see the map of Central America covered in a sea of red, eventually lapping at our own borders, we must act now. En la década de los 80s, Oliver North, cuando ejercía como asesor del entonces presidente Ronald Reagan, estuvo envuelto en uno de los principales escándalos de la historia de Estados Unidos, el caso de los Irán-Contra. I never personally discussed the use of the residuals or profits from the sale of U.S. weapons to Iran for the purpose of supporting the Nicaraguan resistance with the president. I assumed that the president was aware of what I was doing and had, through my superiors, approved it. I sought approval of my superiors for every one of my actions. La trama se convirtió en un escándalo global cuando el propio North compareció en 1987 ante el Congreso de Estados Unidos
para explicar cómo el gobierno de Washington le vendía armas a Irán de forma secreta para financiar a la guerrilla de la Contra en Nicaragua. Contrarrevolución. Es el nombre dado a los grupos de insurgentes financiados por Estados Unidos que intentaron acabar con el gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional que gobernó Nicaragua tras el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza y su familia en julio de 1979. Pero hay una coyuntura en ese momento y se da la revolución en Nicaragua. Entonces, a través de la revolución de Nicaragua, Estados Unidos, para poder enfrentar el comunismo, una de sus estrategias fue crear el Frente Democrático Nicaragüense, más conocido como los Contras. El Frente Democrático no tenía fondos. Estados Unidos, el Congreso no le aportaba fondos a Estados Unidos, a las autoridades en ese momento de Estados Unidos, que era Ronald Reagan, para que pudiera apoyar al Frente Democrático Nicaragüense para recuperar Nicaragua y evitar que el comunismo se afianzara en toda Latinoamérica. En ese momento se llamaba el Triángulo del Comunismo, el Triángulo Rojo, que significaba Granada, Nicaragua, Cuba. Entonces Estados Unidos estaba preocupado, invadió Granada y posteriormente casi invaden en el caso de Nicaragua. Pero en esta coyuntura, la única manera que encontraron, se supone, algunas autoridades de Estados Unidos en esta época, de la época de Ronald Reagan, fue comercializar con los narcotraficantes de Colombia para poder obtener fondos. Pues. Incluso hay dos casos famosos, que fue el uso de la droga para apoyar a los contras y las armas en Irán. Entonces, todo eso fue unas operaciones de alguna manera planificadas para poder obtener fondos y poder ayudar al Frente Democrático Nicaragüense. Los norteamericanos financiaron un movimiento antisandinista conocido como la Contra, que se asentó en nuestro país. El nombre verdadero era el Frente Democrático Nicaragüense, FDN, pero el Congreso de los Estados Unidos había prohibido el financiamiento a grupos guerrilleros, la venta de armas también, y por esa razón, con la aprobación del Consejo de Seguridad, un coronel que se le asignó ese trabajo, ¿verdad?, de asesorar a la Contra con otros norteamericanos, Oliver North, con John Poindexter y otro que se me escapa el nombre, que fueron secretarios del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, aprobaron lo que se llamó, o fue conocido mundialmente como el caso Irán-Contras, que consistía en venderle armas a los contrarrevolucionarios chiitas o antichiitas iraníes, y con los casi 50 millones que obtuvieron de la venta de esas armas, se financió o se financiaba la lucha del FDN o los contras aquí en Honduras en contra del régimen sandinista. ¿Y por qué menciono esto? Porque venderle armas a Irán y conseguir el dinero de la venta de drogas implicó que en Honduras se estableciera toda una estructura y una infraestructura en la zona nororiental del país, con pistas de aterrizaje, utilización de aviones, ¿verdad?, que traían drogas de Sudamérica, pasaban y llegaban a los Estados Unidos, allá dejaban las drogas, traían el dinero, llevaban armas a Irán, traían armas a Honduras, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que hace Estados Unidos entonces para limpiar la mesa en muy estilo Reagan, en muy estilo de la Guerra Fría, ¿no? Es sacar a Noriegas y llevarse a Mata Ballesteros de manera que se limpie la mesa, ¿no? Esa es la forma en que ellos hacen, pero las relaciones con el narcotráfico siempre han existido. Cuando acusaron a Poindexter y a Oliver North, ¿verdad?, porque se surgió ese caso y se hizo público, lo condenaron, por cierto, al coronel Oliver North, y esa estructura y todo ese entarimado, toda esa red que se había establecido en el país, una vez que se terminó el asunto de los contras, permaneció aquí en Honduras. Esa estructura no desapareció, la red no desapareció, las personas en la zona nororiental del país, llámese Olancho, llámese Departamento de Gracias a Dios,
y la zona de Colón adyacente, gracias a Dios, se convirtieron entonces, o siguieron siendo utilizadas, pero ya para una situación diferente, por los narcotraficantes suramericanos y los que aquí en el país se continuaron dedicándose a ese tráfico ilícito, ¿no? Los mismos narcos, aprovechando que tenían el apoyo de las autoridades de Estados Unidos, aprovecharan ellos para mover drogas también en grandes cantidades. Y ahí es donde se inicia esta segunda etapa, que es la segunda etapa, que es cuando ya la droga empieza a llegar en grandes cantidades. Estamos hablando de aviones que podían llevar 500 kilos, aviones de 2 hélices que podían llevar 1000 kilos, 2 toneladas a veces. Y es ahí donde el narcotráfico se da cuenta que también lo podía hacer a través de embarcaciones, que lo podía hacer a través de barcos de mayor calado o lanchas de mayor calado. Entonces empiezan a llegar en cantidades, ya estamos hablando, inclusive hay capturas hasta de 10 toneladas, 15 toneladas. Hay una famosa captura en Estados Unidos de casi 200 toneladas de coca. Eso fue, que en Miami era el centro de recolección y de ahí se distribuía para todo Estados Unidos. En caso de México era la zona de Texas y la zona de California. Eran dos rutas totalmente diferentes. Entonces, ahí es cuando se inicia una segunda etapa ya masiva de transporte de droga. Ramón Mata Ballesteros fue detenido este 5 de abril de 1988 cuando regresaba a su casa en la colonia Los Ángeles de la ciudad de Comayagüela, después de realizar sus ejercicios de rutina en horas de la mañana. Inmediatamente fue llevado en un vuelo especial hacia los Estados Unidos de América. En un principio se creía que había sido llevado al primer batallón de fuerzas especiales en La Venta, Francisco Morazán. La esposa de Ramón Mata, Nancy de Mata, denunció que su cónyuge había sido secuestrado y no capturado. Juan Ramón Mata Ballesteros aseguró que en el camino hacia los Estados Unidos, en la base militar de Palmerola, fue interrogado bajo tortura, quemado repetidamente con pistola eléctrica de alta tensión. Más tarde, fue trasladado en avión a República Dominicana, donde fue arrestado oficialmente por una orden pendiente de 1971. A partir de ahí, fue remitido a una penitenciaría de Estados Unidos. El problema es parte de eso, es la historia de los carteles desde el tiempo de Ramón Mata, cuando el cartel de Guadalajara era quien gobernaba todo el narcotráfico, y Ramón Mata era un hombre bien importante en ese esquema, porque era un hombre que logró establecer la relación entre los carteles de la droga de México y los carteles colombianos. Y usted vea cómo se ve el tiempo y cómo se ve el accionar, que por ahí por los 90, los carteles que eran preponderantes, los 95 hasta el 2008, 2006, 2008 eran los carteles colombianos. Pero también en ese mismo proceso los carteles mexicanos venían avanzando hacia el sur. Y llegó un momento en que los carteles mexicanos llegaron incluso a controlar la producción de coca en la zona de Colombia. Ya a mediados, digamos, de los 80, ya se hablaba mucho de Ramón Mata, ¿verdad?, como una persona que lideraba, ¿verdad?, el narcotráfico en el país. Mata hizo su espectacular salida de la cárcel de máxima seguridad de Bogotá, ¿verdad?, y llegó acá. La gente lo iba a visitar, él era hombre benefactor, una persona que se hizo, aseguró que quería pagar la deuda externa de Honduras, ¿verdad? Y que incluso recuerdo yo que con la primera Teletón que se hizo, él ofreció pagar la meta que se había propuesto en la Teletón, y don Rafael le rechazó ¿verdad?, en público rechazó esa donación. Y luego se vino dando todo cuando la extradición de Mata, que se empieza a hablar, en los años 80 se va viendo un poco esa relación. Yo diría que la relación del narcotráfico en Honduras sigue siendo como inconclusa. Hay un bache en los años 90,
¿verdad? Hay un bache en los años 90, cobra fuerza nuevamente a inicios del 2000, pero a mediados de los años 80, finalizando, hay como un bache en el marco de la guerra de baja intensidad. Entonces el narcotráfico sale como del perfil, ¿verdad?, mediático, del perfil de las agendas. Pero ya en 1987 ya se mencionaban periódicos de Estados Unidos sobre la incursión del narcotráfico en la política. Bueno, la cocaína se vuelve glamurosa en los centros culturales, en los polos culturales de Estados Unidos. Comienza una demanda por el producto, ¿no? Y esa demanda comienza a ser cubierta en aquel momento con los carteles del narcotráfico colombiano. Más adelante, ya cuando la persecución hacia Pablo Escobar y el cartel de Medellín, aparecen los carteles de México. Honduras como centro del narcotráfico hasta ese momento tenía un rol bastante secundario. O sea, si conocemos, por ejemplo, cómo Pablo Escobar movía la droga, la movía especialmente a través de las islas del Caribe, ¿no? Es cuando se le cierra esa puerta que él comienza a buscar la ruta de Centroamérica y comienza a aliarse a través de un hondureño que es Ramón Mata Ballesteros, según toda la información que hay al respecto. Comienza a buscarse la ruta por México para poder llevar la cocaína hacia Estados Unidos. Entonces, hasta ese momento, quien tenía el acceso al control del territorio, porque una de las cosas que está clave en el tráfico de droga es que el negocio del narcotráfico es un negocio que mueve tanto dinero que no se va a arriesgar a pasar por un territorio sin tener una especie de arreglo con quien controla ese territorio, ¿no? Durante la década de los 70, cuando este fenómeno comienza a darse en Honduras, quien controla el territorio eran las dictaduras militares, ¿no? Ya en los 80, cuando ya hay un marcado crecimiento del nivel de droga y aparece en el panorama mundial, aparece Escobar. Entonces Escobar tiene una alianza con un norteamericano de origen puertorriqueño, Carlos Leder. En ese momento los colombianos no tenían tantas conexiones ni con los mexicanos, ni tenían tantas conexiones con los narcotraficantes en Estados Unidos. Pero a través de Carlos Leder empiezan ellos a darse cuenta que podían movilizar grandes cantidades. Carlos Leder es la persona que realmente les enseña a ellos cómo mover y mover grandes cantidades de drogas. Ya no era mover 10 kilos, 5 kilos, 10 kilos, 15 kilos, que se hacía vía terrestre o se hacía vía aérea. La característica fundamental, y que había muchas capturas en esa época, era que se capturaban a pilotos, se capturaban a aeromosas, empleados de las aeronáuticas. Eran prácticamente los que movían la droga que llegaba a los Estados Unidos directamente a través de los aeropuertos. Vía terrestre era muy poca. La droga y su comercio ya está en Centroamérica y no es cuento. Lo tan largamente temido ya golpea con fuerza trágica a nuestros países, a nuestras juventudes y a una parte, todavía pequeña pero amenazante, de delincuentes de cuello blanco. Todavía no conocemos bien el grado de penetración del narcotráfico en la vida de los centroamericanos, pero presentimos que su avance es mayor del que estamos dispuestos a admitir públicamente. Solo vemos que de repente se erigen mansiones inexplicables, se ruedan automóviles costosos y se hace ostentación de una vida sibarítica que no tiene raíces lógicas en el trabajo honrado, ni en un premio de lotería, ni en el hallazgo de una mina maravillosa de esmeraldas. Se trata simplemente de un nuevo tipo de comerciante de la muerte, que levanta su ostentosa riqueza sobre la escalera empinada del crimen, el terror y la tragedia. Y sin saberlo quizás, esos comerciantes figuran en las insultantes crónicas sociales de hoy en día, en donde se colocan como valores deseables de la sociedad lo que no es sino frivolidad, exhibicionismo de ostentación y soberbia,
uso desacostumbrado de fortunas mal habidas al calor de un tráfico mortal. Dios nos escuche. Cumplir con su deber fue la sentencia de muerte para el general en condición de retiro, Julián Arístides González, quien encabezó un operativo que terminó con el arresto de varios policías y el decomiso de un fuerte cargamento de cocaína. El asesinato del exdirector de lucha contra el narcotráfico de Honduras, Julián Arístides González, el 8 de diciembre de 2009, fue planificado por la cúpula de la Policía Nacional y mandos intermedios, a petición de un narcotraficante, según el informe de las autoridades. Mi familia ha sufrido bastante, nos hemos desintegrado completamente. Mi esposo en el cielo, mis hijos por seguridad fuera del país, yo por mi trabajo y para poder sustentarlos tengo que estar en el país. Soy víctima de continuas amenazas. Los policías que mataron a mi esposo, que en la moto inmediatamente que hicieron eso fue a encerrarla a Casamata. Estamos solos. Por su trabajo profesional sabe bien quiénes son los jefes del crimen organizado en Honduras. En cada departamento, en cada municipio, en cada ciudad grande. Ramírez del Cid sabe también quiénes son los jefes de las maras y cómo operan en cada ciudad. Ramírez del Cid también sabe quiénes son los policías que están en bandas organizadas, operando con el crimen organizado o que tienen su propia banda, porque este es el problema, son crimen organizado transnacional, especialmente en narcotráfico, las maras y pandillas que dependen de Los Ángeles, California, y las bandas de adentro de la policía que han colaborado con el narcotráfico, secuestros, otros crímenes. Y el pueblo, fíjense bien, Ramírez del Cid, y usted lo ha de saber, todos nosotros sabemos quiénes son. Todos nosotros, y no solo yo porque trabajé en la policía, sino la gente común sabe quién es el jefe del crimen organizado en su municipio, en su aldea, en su ciudad. Todos sabemos qué personalidades de Honduras, de los partidos políticos, se reúnen con los jefes del crimen en San Pedro, en Ceiba, en Roatán, etc. Nosotros ese día pues desayunábamos, un día tranquilo, era un buen día. Yo soy socióloga y en ese momento no estaba en la universidad, yo era freelance por contratos, ese día iba a firmar un contrato. Alfredo también tiene una pequeña, digamos, un pequeño salario, no sé, para decir de alguna forma, que le daba al Congreso porque era asesor del diputado Cruz Asensio. Entonces era un día muy lindo, incluso él tenía una entrevista en la mañana, se la cancelaron, pasó para la tarde y ese día pues fuimos juntos. Sí, nos fuimos juntos y bueno, eso fue como a las 9:30 de la mañana, nunca pensé que nos iba a pasar lo que nos iba a pasar, pero ya estando ya como a las 10 de la mañana, justo donde está la plaza, Alfredo Landaverde, ahí fue que nos dispararon. Ahí le dispararon y a mí me cayó también una bala en la espalda que me rebotó. Esa bala me avisó de que a él le habían disparado. Sí, esa bala, pues yo lo vi, yo, Dios mío, Dios Santa María. Yo lo vi ya, a Alfredo le dispararon, yo sabía que iba a morir, yo lo supe. Entonces yo agarré el carro y nos estrellamos con un poste. Y yo inmediatamente vi quién había sido. Había una moto con 2 personas que salieron. Fue algo muy, muy fuerte. Fue algo muy fuerte y yo desde ese momento que lo vi a él, sentí mucha indignación
por todo, primero con él, tanto que él habló y luchó solo, pero también por las personas que habían hecho eso. De ahí que yo lo supe siempre, que yo no tenía ni derecho a llorar, no tenía derecho. Porque al ver a un hombre con una gesta heroica tan grande, luchando solo, todo el mundo sabía que el narcotráfico estaba en el país, pero eso era un secreto a voces, porque nadie hablaba de eso, solo Alfredo. El asesinato de Landaverde ocurrió la mañana del 7 de diciembre de 2011, a la altura de la colonia 21 de octubre en Tegucigalpa, mientras se conducía junto a su esposa a un centro comercial de la capital. Días antes de que le arrebataran la vida, Landaverde condenó que muchos narcotraficantes eran conocidos por la Policía Nacional, afirmando que si por decir la verdad me van a matar, bienvenida sea la muerte. Y como investigador criminal, ¿verdad?, y como director que fui, le puedo asegurar aquí que en la muerte de Landaverde son los mismos que mataron al general González. El mismo destino tuvo el profesional del derecho Orlan Arturo Chávez, conocido como el Fiscal de Oro, por su lucha ante el Congreso Nacional para exigir leyes contra el combate a la criminalidad organizada, sobre todo en delitos de narcotráfico. Chávez formaba parte de la unidad de lavado de activos de la Fiscalía de la Lucha contra el Crimen Organizado, cuando fue asesinado la noche del 18 de abril de 2013 en las cercanías del Estadio Nacional, con dirección hacia el puente Juan Ramón Molina de la capital. ¿Dónde están los intelectuales? ¿Qué va a pasar con nuestra vida? Porque después de morir mi esposo, que era el sustento de la casa, el que cuidaba de mis hijos, también con la muerte de él vino que quedáramos en la calle. Se estaba ya como llegando a un nivel de descubrir, ¿verdad?, la penetración de estas redes. O sea, que no era el simple capo que controlaba la zona o el territorio, sino que ya ese capo estaba ligado a estructuras políticas y a otras estructuras de poder más fuertes. Yo recuerdo bien acá la embajadora Lisa Kubisky, cuando ella vino, ella hizo lo que nosotros llamamos con algunos colegas la lista Kubisky, y ella les dijo: vamos a venir por los transportistas de droga, después vamos a venir por los políticos, después vamos a venir por los empresarios. Y ella empezó a evidenciar esas acciones. Creo que la muerte del zar antidrogas estremeció la muerte de Landaverde también, y del Fiscal de Oro, porque ellos ya estaban, ¿verdad?, cerca de esa relación política y narcoactividad, cerca de esa relación de financiamiento. Ya ellos estaban viendo que la penetración de la criminalidad organizada, ¿verdad?, en la institucionalidad del país estaba siendo bastante fuerte y estaba deteriorando no solo las instituciones, sino la democracia. Y estábamos frente a una cooptación del Estado y frente a una captura del Estado. En los años 2000, surgen campañas políticas ostentosas sin contar con un organismo del Estado que estuviera a cargo de vigilar de dónde procedían dichos fondos. Los hilos del narcotráfico ya se infiltraban con el financiamiento de las campañas políticas en Honduras. Mirábamos personas conocidas de nosotros y quizás conocidas de usted como periodista, que sabíamos que no tenían aquellas grandes cantidades de dinero en su haber, que eran personas luchadoras con publicidad por todos lados, con 20 vallas publicitarias, con esos moppings que le dice por todos lados, ¿verdad? ¿Y de dónde salía el dinero para estas campañas? Obviamente había dinero, pues, que no era de ellos, que era de estas personas que les interesaba poner, ¿verdad?, a personas en puestos de decisión o en puestos donde tuviera acceso a la información para que sus negocios pudieran proliferar. Entonces es así como el narcotráfico, con su poder económico, entra a las campañas políticas y luego a los puestos de decisión a través de estas personas que llegan al poder.
Asimismo, según informes de la Unidad de Inteligencia, poderosas mafias de hondureños influyentes operaban en el país desde hace unos años, entre ellos policías y militares. Le voy a hablar de mi experiencia, es que la unidad antinarcóticos no crecía. Póngale, le voy a dar una cantidad. Teníamos 50 detectives para cubrir todo Honduras. Teníamos que cubrir la Mosquitia, toda la costa norte, Colón, Atlántida, Cortés. Teníamos que cubrir Occidente, teníamos que cubrir Tegucigalpa, teníamos que cubrir microtráfico y distribución, teníamos que cubrir el sur. Entonces, había mucho inconveniente y tristemente se daba una circunstancia que a mí me extrañaba. Uno era cómo estaba de amarrada la unidad. Amarrada en el sentido que había veces que yo no podía ni mover ni un detective ni de aquí a San Pedro. Tenía que esperar que diera el visto bueno personal, que diera el visto bueno administración del Ministerio Público. Entonces yo no podía generar una fuerza de tarea así de reacción inmediata, es decir, tengo esta información, voy a poner 10 detectives operando en tal cosa. ¿Por qué? Porque si yo me movía a esa gente me decía, bueno, pero ¿usted por qué lo movió? Sí. Yo pedía todos los años, a la autoridad correspondiente, le decía, mire, el año pasado teníamos un presupuesto de 75 millones de lempiras, se gastaron 50. Con esos 25 millones podemos nosotros adiestrar y pagar 30, 40 o 20 detectives, 20 operativos que iban a estar en la zona. Nunca los aprobaron. Política y mediáticamente hablando, todo el mundo estuvo muy cómodo con las depuraciones policiales. Con esto no estamos negando que hay problemas de corrupción en la institución policial, no. Hay problemas de corrupción, hay problemas administrativos y hay problemas de malos procedimientos. Pero el sistema operador de justicia incluye otras instituciones. En este gobierno, históricamente, ya se ha capturado fiscales, ya se ha capturado y destituido jueces, se ha capturado y destituido personal que labora en los juzgados y se ha capturado y destituido también a agentes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico y de otras instituciones de investigación criminal en el Ministerio Público. Con esto lo que queremos plantear es que la problemática está presente en las diferentes instituciones, pero siempre se utilizó como caballo de lucha la depuración policial. Aún así, nosotros con Didapol, con Inspectoría General y con las diferentes direcciones nacionales y estratégicas trabajamos fuertemente. En este momento creo que el número de cancelados por delitos, por faltas, anda alrededor de 1.500 policías en 2 años y sancionados, o sea, que no han sido cancelados su acuerdo, alrededor de otros 1.500. Nosotros estamos haciendo esfuerzos enormes en el interior de la institución. Obviamente sabemos que debemos de continuar con esa ruta, principalmente para garantizar a la población que en el caso de que un funcionario o funcionaria policial esté coludido con el crimen organizado o realice algún procedimiento sin seguir el lineamiento que existe en nuestros protocolos, se le va a deducir la responsabilidad del caso. Nunca se cortó, ¿verdad? Siempre, digamos, si se busca bien la historia, siempre va a encontrar usted militares y policías. Probablemente más policías ahora, ¿verdad? De una época acá habría que ver más policías implicados, pero en ambos casos las fuerzas del orden, ¿verdad? De la seguridad interna y de la seguridad nacional, como son las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, han estado, ¿verdad? Salpicadas en ese sentido y no se ha podido ver hasta ahora. Hemos conocido, digamos, por los casos de Nueva York, por las denuncias internas acá, hemos conocido los niveles de penetración en cuanto a la policía y un esfuerzo que hubo de depuración policial por delincuencia, por corrupción, pero también por vinculados a ilícitos. En el caso de los militares ha sido como más discreta, ¿verdad? Pareciera más discreta la relación. Hay sospechas, hay informes incluso de
de Estados Unidos, donde mencionan en algunas zonas donde ellos podrían estar colaborando, ¿verdad?, con el tema de los radares, que no se conozca, algunas insatisfacciones en cuanto al combate, pero no ha salido todavía tan pública esa vinculación de los militares como en otros países, ¿verdad? La policía es el foco en este momento de eso, y estas acciones hemos tenido, digamos, el país ha registrado casos de policías oficiales que fueron quemados, el caso de Domínguez, el oficial Domínguez, que fue incinerado en un carro, luego el caso de unos exmilitares también que fueron asesinados, ¿verdad?, cuando venían para Tegucigalpa. Cuando hablemos de las Fuerzas Armadas y que han habido militares involucrados, que quede claro que nunca las Fuerzas Armadas han apoyado ni que las Fuerzas Armadas han colaborado. Han sido delincuentes infiltrados en la institución los que han hecho este tipo de actos criminales, pero no con la venia jamás, nunca de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas de Honduras, incluso en estos momentos, pocas veces se ha visto involucrada en situaciones de narcotráfico. La comunidad vive bajo constante amenazas, ya que no puede acceder al sector de sus bosques, que es dominado por narcotraficantes. Estamos en la selva de la Mosquitia, en el departamento de Gracias a Dios, el segundo bosque más grande de Centroamérica. La comunidad vive bajo constante amenazas, ya que no puede acceder al sector de sus bosques, que es dominado por narcotraficantes. Okay, 5 miles from the frontier. He's got him, guys. Confirma si se han efectuado los disparos laterales. Es afirmativo. All right, looks like he's trailing smoke. He's smoking. He's smoking. He's taking left. En la Mosquitia hondureña operan redes del narcotráfico que utilizan la geografía boscosa para el tráfico de drogas. Junto a las Fuerzas Armadas, nos hemos sumergido en la selva hondureña para descubrir las pistas clandestinas que utilizan los narcotraficantes en la Mosquitia. Hemos abordado un helicóptero Bell 412 de la Fuerza Aérea Hondureña para trasladarlos a un sector determinado donde se procederá a asegurar una área clandestina de aterrizaje y seguidamente a inhabilitarla. Como pueden ver, la zona de la Mosquitia es amplia, cuenta con selvas tropicales, zonas lacustres, y por años ha sido una zona que ha sido predilecta para operar en las estructuras ligadas al narcotráfico. Las Fuerzas Armadas mantienen operaciones constantes en el escudo terrestre, aéreo y marítimo para tratar de inhabilitar estas áreas clandestinas de aterrizaje que son utilizadas para el aterrizaje y la descarga de drogas en estos sectores. En el recorrido aéreo van a poder observar diferentes áreas clandestinas de aterrizaje. Que se han inhabilitado. De igual manera van a ver algunas avionetas que han aterrizado y que han sido aseguradas en el pasado y que han sido incineradas por las mismas células del narcotráfico en este sector. Ejecutamos operaciones constantes de las áreas clandestinas de aterrizaje que hemos inhabilitado en tiempo pasado, ya que se ha identificado que las vuelven nuevamente a habilitar. En este sector no pueden ingresar ni vehículos, ni mucho menos maquinaria pesada.
las estructuras de narcotráfico contratan a personas, más que todo con mano de obra, para empezar a diseñarlas, abrir brecha, incluso causa daños al medio ambiente con la deforestación ilegal y diseñar estas áreas clandestinas de aterrizaje. En este momento estamos desarrollando un operativo aéreo con un helicóptero de la Fuerza Aérea de Honduras. Esto se hace a diario en busca de personas que se dedican al narcotráfico. Vemos abajo la parte boscosa y la parte que cubre en esta zona de la Mosquitia, por lo general, está llena de pantanos. Sin embargo, muchos ciudadanos se prestan para colaborar con el narcotráfico y desarrollan pistas clandestinas que, por supuesto, son destruidas por las Fuerzas Armadas de Honduras. Desde aquí, se realizan operativos constantes para capturar a personas vinculadas con el trasiego de sustancias prohibidas. Después del análisis que hacen los técnicos, ellos determinan que tiene aproximadamente 1000 metros de longitud. Aquí se considera lo que es longitud y la amplitud y la aproximación que ellos puedan tener. Esas son las evaluaciones que las organizaciones criminales dedicadas a esto determinan. En este caso nosotros lo vamos a habilitar con cuatro cráteres. 1, 2, 3, 4 que ya están instalados. Solo tenemos uno pendiente que necesitamos que ustedes puedan conocer el procedimiento, cómo se lleva a cabo el montaje de todos los insumos para llevar a cabo la inhabilitación. Este es el resultado de una de las detonaciones de parte de las Fuerzas Armadas de Honduras aquí en el sector de la Mosquitia. Pistas clandestinas utilizadas por el narcotráfico, por supuesto, para traer droga de diferentes países, y Honduras es uno de los países que sirve de tránsito con el objetivo de llevar esta droga y su destino final, Estados Unidos. Cuando se vio esa dimensión del narcotráfico en las localidades, en los gobiernos locales, fue el caso del Paraíso Copán, ¿verdad? Creo que cuando se hizo un reportaje que hizo Xiomara Orellana, que fue a ver la alcaldía del Paraíso Copán, la gente se quedó asombrada de ver una alcaldía que era una réplica del Capitolio de Estados Unidos, que tenía un helipuerto y que el tipo controlaba, ¿verdad? Ahí. Y ahí después se vio toda esa protección discreta que la policía daba a esos sectores. Yo me encontré algunos policías de escala básica, ¿verdad? Que un día uno de ellos en un taller me dijo: licenciada, ¿cómo podemos hacer para rescatar un pueblo? Y yo, ¿cómo así? Ella me contó él que su familia era de ahí, pero que había unos controles tan grandes que cómo podía hacer para romper, porque la autoridad no podía confiar en la autoridad porque la autoridad era parte de. Y una vez, hace como unos 6 o 7 años, vi cómo estaban incautando una casa en la ruta en la que yo me muevo. Fue impresionante ver cómo esa casa se iba deteriorando con el paso del tiempo. Primero le robaron los balcones, después las celosías, después el techo, al grado que hoy solo está el terreno. No existe casa. Donde antes había una casa valorada, qué sé yo, en 4 o 5 millones de lempiras, ahora solo hay un terreno baldío porque se lo robaron todo, ¿verdad? Ese ha sido el cuidado que ha habido de parte de la OAVI. Es más, y es feo decirlo, ¿verdad? Algunos bienes inclusive han retornado al crimen organizado a través de las subastas. Esta es una residencia, ¿verdad?, de un caso de muchos que han sido intervenidos y confiscados por el Ministerio Público
a través del juzgado correspondiente de privación de dominio. En ese sentido, ustedes pueden ver el mantenimiento. Esta casa está con homenaje, está siendo arrendada por X personas, para que vea el mantenimiento que la oficina administradora de bienes incautados ha tomado desde que se tomó posesión la Junta Interventora. Nosotros lo recuperamos. Esta casa estaba siendo rentada por 30.000 lempiras. Como usted puede ver que no vale eso. Tiene 2 piscinas, tiene planta, tiene 4 salas, comedor, sala, un despacho, tiene sala de cine, tiene karaoke, tiene sala de billar. Como usted puede ver ahora de las recuperaciones que hemos hecho y el aumento en los arrendamientos a la oficina administradora de bienes incautados, ahora se está rentando por 100.000 lempiras. Pasamos de 30.000 a 100.000 lempiras, está siendo rentada con todo homenaje, hay un inventario, hay acta de recepción. Hay acta de recepción donde se entregó con todos y cada uno de los bienes muebles que hay aquí. Al momento que esta persona ya no decida rentarla, viene y se recibe con todos los muebles, así como usted la ve. Ahí va, atención, 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 vamos, vamos, vamos. En Honduras no existe una ley que regule los procesos de extradición. Cabe mencionar que desde el 2012, cuando se reformó la Constitución de la República en su artículo 101 para el auto acordado, las autoridades nacionales comenzaron a extraditar a hondureños hacia los Estados Unidos. Nos fuimos a Miami, todos los del Consejo. Me refiero al presidente de la Corte, el fiscal general, me refiero al jefe del Estado Mayor Conjunto, al director de la Policía, el ministro de Seguridad, el ministro de Relaciones, todo lo que es el Consejo de Defensa de Seguridad. Y llegamos al acuerdo con el Departamento de Estado, que era una comisión liderada por Roberta Jacobson, en el tema de la extradición. Entonces el Congreso aprobó, se hizo la reforma constitucional y se empezó a operar con la extradición. Era una presión muy fuerte, según tengo entendido yo, del Departamento de Estado y las instituciones de inteligencia de Estados Unidos porque esto se aprobara. O sea, era un sí o sí, o sea, tenés que hacerlo. De hecho, si no me equivoco, fue después de una reunión que hubo precisamente donde llevaron a Juan Orlando Hernández, donde llevaron a don Porfirio Lobo Sosa a Estados Unidos y les dijeron, tenemos que hacer esta cuestión. Y se lo pusieron y ellos tuvieron que hacerlo, ¿verdad? Porque no era optativo en aquel momento. Se está operando con un auto acordado que emitió la Corte Suprema de Justicia en ese entonces para poder operar lo de la extradición, ¿verdad? Pero está pendiente la aprobación de la ley. Cuando la información comenzó a fluir, ya se dijo que era el primer extraditado y que se trataba nada más y nada menos que de Carlos Arnoldo el Negro Lobo. Este hombre había sido como un mito dentro del narcotráfico, porque de ser un simple pescador pasó a ser el poderoso del narco en la zona del Atlántico. Y su captura era algo impensable. En esa operación fue una operación coordinada por agentes de la DEA, en apoyo con la policía, y fue algo impresionante. O sea, vimos salir a un hombre que anteriormente la gente hablaba de que pasaba con caravanas de guardaespaldas, y era un hombre que en ese momento apareció con una calzoneta, en chancletas, esposado de pies y manos, y que subieron a una camioneta para luego trasladarlo a Tegucigalpa. Desde ahí nosotros pensamos que la extradición no iba a quedar solamente en una teoría, en un tratado, en un acuerdo autoacordado en Honduras, sino que
iba más allá. Puedo decirle que el otro operativo impactante de ese año se dio cuando se realizó una operación dirigida por el entonces jefe de la policía, Ramón Savillón, contra la estructura de los Valle. Aquí fue una caravana, o sea, poco común, que partió desde San Pedro Sula rumbo al occidente. Fue notorio también que habían personas infiltradas dentro del operativo que estaban alertando a los Valle. Y esto quizás prolongó bastante su captura y los hizo huir a un punto ciego entre Honduras y Guatemala, que fue el lugar donde al final los acorralaron y los capturaron. Esto para la vida del país y la vida de Copán fue de alto impacto, porque eran los señores del narco en la zona de Occidente, los que ponían y quitaban autoridades, los que sembraron el orden, pero también el terror. Los otros hechos que marcaron el 2014 fue la captura también de otro narco de mucho peso en el área de Occidente, en Copán, y me refiero a Héctor Emilio Fernández Rosa, conocido como Don H., otra persona que dentro de la estructura del narcotráfico en el país era clave, ¿no? Y que inició trabajando con él el famoso Víctor Hugo Díaz Morales, el Rojo, pero que tuvieron sus desavenencias y al final el Rojo se separa y empieza una guerra interna entre el Rojo y Don H. Entonces la captura de Don H también fue impactante. Un hombre que estudió en Santa Rosa de Copán, que nadie podía pensar que pudiera estar en esas ligas porque su familia proviene de una familia respetada en Santa Rita Copán. Lo condenaron en Nueva York, tiene una cadena perpetua y está apelando, ha estado insistiendo en una apelación en el segundo circuito de Nueva York, clamando por una rebaja. Pero una de las extradiciones que sí va a tener un gran impacto en los próximos días, después de este enorme juicio que marca historia también como el de Juan Orlando, sin duda será la de Oquelín Martínez, porque es de otra ala que sin duda va a develar otra colusión dentro de las estructuras políticas y que puede salpicar a altos personajes de otros partidos que hasta ahora no se han mencionado en el operar del narcotráfico. Con las extradiciones se evidenció que políticos de grande escala, policías y militares han trabajado durante muchos años de cerca con el narcotráfico. A mí me llama, y viniendo un poco ya al presente, me llama mucho la atención cómo inició el actual gobierno, por ejemplo, en la Junta Directiva del Congreso Nacional. Vimos dos juntas directivas que ambas querían presentar como primer proyecto de ley una reforma al auto acordado de la extradición. Lo vimos en un Zoom a Jorge Cales, y lo vimos a través de la actual Junta Directiva, llamando a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través del claustro de Derecho, diciendo que tenía que reformarse la ley de extradición. Eso llama poderosamente la atención. La situación es que primero se dan los espacios y luego se va creando la necesidad. Hay un sector de la sociedad que está exigiendo una especie de revisión de estos temas y han precisado que el hecho que actualmente aparentemente solo fuese una especie de tramitología. Y creo que el país, por la dinámica misma del negocio, ¿verdad?, de las drogas, usted capturó a los Valle o se entregaron los cachiros, pero las redes siguen, ¿verdad? O sea, estamos frente a la segunda nueva generación y la penetración, digamos, del cártel de Sinaloa acá y de otros cárteles, entonces eso le indica, ¿verdad?, que tenía un terreno fértil
Y eso fue creciendo, ¿por qué? Porque la autoridad, los llamados operadores de justicia, se hicieron de la vista gorda. Todavía hay procesos judiciales en Nueva York que nos falta descubrir aún más de cómo estamos y de que si realmente se confirma o no que Honduras en algún momento ha sido un narcoestado. El narcotráfico en Honduras requiere una lucha frontal y de un compromiso total de todas las organizaciones del Estado. En los próximos días en Nueva York se conocerá el veredicto en contra del extraditado de mayor cargo público en el país, el expresidente Juan Orlando Hernández.